Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Estamos por terminar este tema de la virtud de la fe, basándonos en la doctrina católica explicada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vamos a ver el crecimiento en la fe en los principiantes y en las almas adelantadas. Me apoyo especialmente en el libro del padre Antonio Royo Marín, un gran teólogo del siglo XX, tomista, en su libro que se llama Ser o no ser santos, esta es la cuestión. Y bien, en los principiantes, es decir, la gente que todavía está en la primera etapa, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo comportarse? La fe sobrenatural puede y debe crecer en nuestras almas hasta alcanzar una intensidad extraordinaria. El santo llega a vivir de la fe, dice San Pablo, el justo, el santo vive de la fe, Romanos 1:17. Vamos a exponer su ascensión por grados en las tres principales edades de la vida espiritual. En los principiantes dije, en las almas adelantadas y en las perfectas. Bueno, las perfectas ya es un poco demasiado para nosotros. ¿Qué deben hacer los cristianos en general? Son los principiantes, y bien son los que comienzan a vivir en serio la vida espiritual. Su principal preocupación con relación a su fe ha de ser la de nutrirla y fomentarla para que no se pierda y no se corrompa. Entonces debemos nutrir, alimentar, fomentar la fe para que no se pierda de un lado, de otro lado no corromperla. Para ello, convencidos ante todo de que la fe es un don de Dios, completamente gratuito, que nadie puede merecer. Efesios 2:8. Y bien, pues que es un don de Dios, y bien, debemos pedir al Señor en oración ferviente que les conserve siempre en sus almas esa divina luz que nos enseña el camino del cielo en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia. Nuestra ejaculatoria favorita y repetida con fervor muchas veces al día ha de ser la del Evangelio. Creo, Señor, pero ayuda tú a mi poca fe. Como decía el padre del niño enfermo, Marcos 9:23. Entonces debemos dar gracias al Señor y pedir al Señor con frecuentes ejaculatorias, Señor, aumenta en nosotros la fe. Alimentarla, nutrirla, fomentarla. También debemos rechazar con energía, mediante la divina gracia, todo aquello que pueda representar un peligro para nuestra fe. Entonces debemos rechazar con energía todo lo que puede ser peligroso para la fe. Por ejemplo, las sugestiones diabólicas, dudas, tentaciones contra la fe, sofismas de los herejes. Esto tenemos que luchar, rechazar. Ahora, cuidado, las dudas y tentaciones de la fe deben combatirse indirectamente, distrayéndose, pensando en otra cosa, nunca directamente. O sea, nunca enfrentarse con la tentación, discutiendo con ella, buscando razones, que más bien aumentarán la turbación del alma y la violencia del ataque enemigo. Entonces, con las dudas, tentaciones de duda contra la fe, contra lo que es cristiano, bien, no discutir, rechazarlo directamente, pensar en cosas totalmente diferentes. De hecho, frente a la tentación siempre uno tiene que luchar haciendo lo contrario, no discutir con ella. Especialmente las personas escrupulosas pueden llegar a enfermarse por discutir con la duda. También debemos rechazar de nosotros las lecturas peligrosas o imprudentes y películas y periódicos y revistas. ¿Por qué? Porque en todos estos libros se enjuician con criterio anticristiano y mundano
hablan contra la fe. Todo lo ven con un criterio anticristiano y mundano, y se burlan de la fe, de la religión. Un cristiano nunca lee libros anticristianos, nunca libros de sectas, nunca recibe una Biblia protestante, por ejemplo, o revistas, libros, y nunca mirar películas, digamos, anticristianas, nunca. La mayoría, podemos decir, de las películas actuales es anticristianismo, ve una mirada naturalista. Entonces debemos rechazar las tentaciones indirectamente, no discuten ellas, rechazar lecturas peligrosas, películas peligrosas, porque tienen criterio anticristiano. También debemos rechazar la soberbia intelectual, que es el obstáculo más radical e insuperable. La soberbia, sí, intelectual, es un obstáculo muy grande e insuperable que puede poner el desgraciado incrédulo, que se puede poner el desgraciado incrédulo contra la misericordia de Dios. Y precisamente porque un orgulloso no llega el don divino de la fe, o el camino más expedito para... También el orgullo es el camino más expedito para perder la fe en el que la tiene. Según la Sagrada Escritura dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, los que quieren todo saber, todo entender. No funciona. El orgullo es un impedimento para llegar a la fe. Bien, quiero que todos sepan, hermanos, nuestra fe cristiana está basada en hechos históricos, hechos seguros, hechos comprobados. Precisamente muchos que hoy, digamos, universitarios, ingenieros, doctores, abogados, políticos, etcétera, que pretenden tener un conocimiento humano, bien son ignorantes en filosofía y en historia y en teología, no saben nada. Mucha de esta gente tiene conocimiento religioso de nivel primaria y tiene conocimiento, digamos, científico profano universitario, y no funciona. Hace falta que sean honestos y que se formen en lo cristiano también, sin soberbia, sin orgullo. Entonces dijimos, tenemos que aumentar nuestra fe. El fe es un don de Dios. Rechazar con energía, mediante la gracia divina, todo lo que puede ser peligro por la fe, sugestiones diabólicas, dudas, sofismas, lecturas peligrosas, no frecuentar malos amigos. Y también debemos procurar extender y aumentar el conocimiento de las verdades de la fe, estudiando los dogmas católicos con todos los medios a nuestro alcance. Por ejemplo, catecismos explicados, obras de formación religiosa de alto nivel, conferencias, sermones, aumentando con ello nuestra cultura religiosa y extendiendo nuestros conocimientos a mayor número de verdades reveladas, crecimiento extensivo de la fe objetiva. Hace falta estudiar. Por ejemplo, hay un libro que se llama La de Religión Demostrada, del padre Hilaire, La Religión Demostrada, es muy buena. El Catecismo de la Suma Teológica para Todos, de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. El Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo del Papa San Pío X, por ejemplo. Y muchos otros libros muy buenos que tenemos. Entonces hace falta aumentar nuestro conocimiento. En cuanto al crecimiento de la fe subjetiva en nuestras almas, debemos procurar fomentarlo con la repetición enérgica y frecuente de los actos de fe y con la práctica de las sabias reglas para sentir con la Iglesia, como dice Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales. Repetiremos con frecuencia la súplica de los apóstoles al Divino Maestro: Señor, aumenta en nosotros la fe, aumenta la fe en nosotros. Entonces, pidamos a Dios ayuda, misericordia, y nunca
en su casa protestantes, nunca ir a sus conferencias, templos, reuniones rotarios, leones, masónicos, anticristianos, comunistas, liberales, no, hijitos. Esta gente no tiene fe cristiana, no mira las cosas con la perspectiva cristiana, cuidado. Y por desgracia hoy muchos católicos, por no conocer su fe, se dejan engañar. Con tal que les hablan de Dios, están contentos, pero no es suficiente. ¿Qué deben hacer las almas adelantadas? Bien, las almas adelantadas son las que ya han hecho sensibles progresos en su vida espiritual. Se preocuparán del incremento de la fe hasta conseguir que toda su vida esté informada por un auténtico espíritu de fe, que las coloque en un plano enteramente sobrenatural, desde el que vean y juzguen todas las cosas desde el punto de vista de la fe. Entonces debemos ver, juzgar las cosas con los ojos de la fe. Para ello, hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe, sin tener para nada en cuenta los vaivenes de nuestro sentimiento, de nuestras ideas antojizadas. Dios es siempre el mismo, infinitamente bueno, misericordioso, sin que cambien su naturaleza, los consuelos u aridez que experimentamos. Cuando tenemos algo de desconsuelo, tentaciones, arideces, bien, no debemos dejar de rezar, por ejemplo. Cuando gente nos alaba aduladores, no hacer caso. Cuando hay persecuciones de los que nos rodean, bien, ofrecer todo al Señor. También ofrecer los sucesos prósperos y adversos de que se componga nuestra vida. Entonces, ver las cosas con los ojos de la fe, y bien, estamos contentos, gracias Señor, estamos en turbación, gracias Señor, ayúdame Señor, ven mi corazón. Nunca dejar la oración. Y si hay persecuciones, calumnias, sucesos prósperos o adversos, y bien, pongamos todo en la mano de Dios. También debemos procurar que nuestras ideas sobre las verdades la verdad de la fe y los verdaderos valores de las cosas coinciden totalmente con las enseñanzas de la fe, a despecho de lo que el mundo o los que nos rodean pueden pensar o sentir. Debemos entonces procurar que nuestras ideas coinciden también con nuestra actuación, y no debemos amoldar nuestra actuación según los que nos rodean. Y así hemos de estar íntimamente convencidos de que en orden la vida eterna es mejor la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas del arrepentimiento, el hambre y sed de perfección, la misericordia, la limpieza de corazón, la paz y el padecer persecución, que constituyen las bienaventuradas del monte de las bienaventuranzas. San Mateo 5, 3 a 10. Entonces, debemos ser íntimamente convencidos que en orden la vida eterna es mejor la pobreza, mansedumbre, lágrimas, hambre, sed de perfección, arrepentimiento, misericordia, limpieza de corazón, padecer persecución, que el contrario. Y bien, tenemos que ser convencidos que tener estas cosas, mansedumbre, pobreza, etc., es mejor que tener riquezas, violencia, risas pecaminosas, la venganza, los placeres de la carne y el dominio e imperio de todo el mundo. Hemos de ver en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios, que quiere purificarnos de nuestras culpas, aunque el mundo no acierte a comprender estas cosas. Entonces, cuando uno está enfermo, está perseguido, está menospreciado, y ofrece todo al Señor, y bien, es mejor. ¿Por qué? Porque eso nos purifica y nos acerca más a Dios. Debemos estar también convencidos que vale más el bien sobrenatural de un solo individuo, la más insignificante participación de la gracia santificante, que el bien natural de todo el universo, como dice Santo Tomás de Aquino, primera parte de la Suma Teológica, primera, segunda, 113:9. Entonces debemos, queridos hermanos, saber esto es muy importante. El bien sobrenatural, el bien divino de la gracia de un solo individuo, la más insignificante participación de la gracia santificante, vale más que el bien natural de todo el universo, todo el dinero, poder, fama del mundo. También debemos estar convencidos que la vida larga
importa mucho menos que la vida santa, y que por lo mismo no hemos de renunciar a nuestra vida de mortificación y de penitencia, aunque estas austeridades acorten un poco nuestro destierro en este valle de lágrimas y de miserias. En fin, hemos de ver y enjuiciar todas las cosas del punto de vista de Dios, a través del prisma de la fe, renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a la pura y simplemente humanas. Solo con la fe venceremos definitivamente al mundo. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, dice San Juan, primera carta 5:4. Entonces, los que tienen adelanto en la fe, bien deben ver todo en la perspectiva de la eternidad. No dejar la oración, y si hay adversidades, persecuciones, ofrecer todo al Señor. Debemos también de actuar conforme a nuestra fe. No podemos ser en la casa cristiano, en la calle o en la oficina o el trabajo pagano. Debemos preferir pobreza, mansedumbre, persecución que alabanza, riqueza y risas pecaminosas. Debemos ver en el dolor cristiano una auténtica bendición que nos más bien purifica. Preferir una vida santa que larga, llena de pecados, y debemos enjuiciar todas las cosas del punto de vista de Dios con la fe y no renunciar a nuestra convicción frente a 4 gusanillos indecentes en pecado mortal. Este espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros una fuente de consuelos en los dolores, enfermedades corporales, en las amarguras y arideces del alma, en la ingratitud o malquerencias de los hombres, en las pérdidas dolorosas de familiares y amigos. Nos hará ver que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás. Así que, hermanos, sufrir pasa. A ver, mire, preguntemos a todos esos cristianos que del año 63-4 con Nerón hasta Diocleciano y Galerio fueron perseguidos hasta el año 312, las persecuciones del Imperio Romano. Preguntémoslos si están arrepentidos de haber sufrido algo. Preguntemos a todos esos santos y santas que han sufrido algo por Cristo, que fueron generosos, limosneros, gente de vida cristiana, que bien no se arrepiente, al contrario. Vivir la fe intensamente es fuente de consuelos en los dolores, enfermedades, en las amarguras y aridez del alma, en la ingratitud o malquerencias de los hombres, incluso en la pérdida dolorosa de familiares y amigos. Nos hará ver que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido no pasará nunca. Que las cosas son tal como las ve Dios, y no como se empeñan en verlas los hombres con su criterio mundano y antojizado. Que los que nos han precedido con el signo de la fe nos esperan en una vida mejor. La vida se cambia, pero no se quita, dice el prefacio de la Misa de los Difuntos, que después de las incomodidades y molestias de esta noche, en una mala posada, en frase gráfica de Santa Teresa, nos aguardan para siempre los resplendores eternos de la ciudad de los bienaventurados. Cuánta fortaleza pone el alma estas luces divinas de la fe para soportar el dolor y hasta para abrazarlo con energía, sabiendo que las tribulaciones momentáneas y leves de esta vida nos preparan el peso abrumador de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad. 2 Corintios 4:17. El ojo no ha visto, la imaginación no ha imaginado, el oído no ha oído lo que Dios prepara a los que le aman. Nada tiene de extraño que los apóstoles de Cristo y en pos de ellos todos los mártires, encendida en su alma la antorcha de la fe, caminaron imperterritos, sin miedo a las cárceles, suplicios y muertes afrentosas, gozosos de padecer aquellos ultrajes por el nombre de Jesucristo. Cuando San Juan y San Pedro fueron flagelados, bien salieron gozosos de haber sufrido algo por Cristo. Hechos 5:41. Entonces, queridos hermanos, es muy importante de progresar la fe, aumentar nuestra fe, alimentar nuestra fe y no exponer
nuestra fe a lo que es malo. Ahora debemos ayudar al prójimo también a recuperar su fe o alimentar su fe. Si tenemos fe, si valorizamos las cosas en la medida de la eternidad, tenemos que ayudar a nuestro prójimo con nuestro ejemplo. Por ejemplo, que nuestros juicios siempre se funden en las máximas del Evangelio y no en las del mundo. Que nuestras palabras sean siempre inspiradas por el espíritu cristiano y no por el espíritu liberal del mundo relativista. Debemos rechazar todo respeto humano, dijimos, y también deben nuestras obras ser semejantes a las de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. Y finalmente, si realmente tenemos fe, y fe viva, fe adelantada, debemos trabajar cuanto podemos para propagar en torno nuestro esta misma fe de que estamos saturados. Debemos propagar nuestra fe con oraciones, pidiendo a Dios que envíe obreros apostólicos para que trabajen en la evangelización de los infieles, de los herejes. De hecho, nuestro Señor dijo de rezar al dueño de la mies para que nos mande obreros, trabajadores. Mateo 9:38. También debemos propagar nuestra fe, dije, con el ejemplo, cumpliendo con las obligaciones del propio Estado, de manera que quienes nos conocen se sienten movidos a imitarnos. También debemos propagar nuestra fe con nuestras palabras, confesando sencillamente, sin respeto humano, nuestra fe frente a la gente, sin temor y sin respeto humano. También debemos confesar esta fe por las obras, contribuyendo con nuestras donaciones, limosnas, sacrificios y nuestra cooperación personal a la instrucción y educación moral y religiosa de nuestro prójimo. Esto último también es muy importante. Si realmente tenemos fe, si realmente tenemos conciencia que las almas son inmortales, están destinadas a la eternidad de gloria en el cielo o sufrimientos en el infierno, bien debemos colaborar no solamente con la palabra, ejemplo, también con las obras, contribuyendo con nuestros donativos, limosnas, sacrificios y nuestra cooperación personal a la instrucción y educación moral y religiosa de nuestros prójimos. Por esto, en el pasado, la Iglesia, los católicos hicieron tantas escuelas, tantas universidades, tantos orfanatorios, tanta casa de ancianos, porque todo esto ayuda a salvar las almas. Por ejemplo, un hogar de niños hecho por protestantes, pobrecitos, ni serán bautizados, ni comunión, ni confesión, nada. Si es católico, bien serán bautizados, confirmados, primera comunión, si posible, y todos los ancianos en asilos, por ejemplo, tendrán sus santos óleos, confesión, comunión. Entonces, es importante que los hermanos ser generosos. Los ricos que tienen medios, que los usen cristianamente para evangelizar, salvar las almas y no perderlas. El rico que da, bien atrae sobre sí la bendición de Dios. Por ejemplo, si usted tiene, supongamos, 100 pesos o 100 quetzales y no sé qué, da 10, no te afecta mucho, un poquito, pero no mucho. Pero con esto podemos hacer mucho. Por ejemplo, ¿cuántos millones de Biblias están distribuidas cada año en el mundo? Biblias protestantes. ¿Y por qué no católicas? ¿Por qué no católicas? Porque los católicos somos inconscientes de esto. Entonces, si tenemos fe, tenemos que contribuir con nuestras limosnas y ayudas a la instrucción cristiana y moral de la gente. Y finalmente, los perfectos, los que ya llegaron a grande santidad, bien, ellos ya están guiados, podemos decir, por los dones de ciencia, de entendimiento, que perfeccionan aún más la fe y llegan a la santidad. Entonces, no recibir en su casa predicadores de Biblias falsas, nunca participar en cultos no católicos, nunca consultar brujos, hechiceros, curanderos, etcétera.
no, nada de yoga, nada de reiki, nada de esas cosas. Y cuando dicen es el mismo Dios, no hay problema. No, no hay mucho problema, porque Dios es uno, sí, pero ese Dios se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los que rechazan están en error. Y Dios dejó una iglesia encargada de enseñarnos la fe, que es una santa católica apostólica y ninguna otra. Dios dejó la fe en mano de su iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Entonces es algo muy, muy importante esto. Y la iglesia es columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15. Ahora, por desgracia, estamos en una época de grande crisis. Y bien, la fe católica fue contaminada por una herejía llamada modernismo. Aconsejo a muchos de leer, bajar de internet esta encíclica Pascendi, se escribe Pascendi, Pascendi, sobre el modernismo. Y bien, San Pío X dice, es cloaca de todas las herejías, es un grave problema. Y en 1981, en su ópera Omnia, tomo 4, primera parte, Juan Pablo II dijo: se han sembrado verdaderas a manos llenas, se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Y la liturgia fue manipulada. Inmersos en el relativismo, los cristianos hoy andan como andan. Por eso que, hermanos, hace falta tomar los libros seguros, los libros antes de la crisis, los catecismos antiguos, donde está plasmada nuestra fe, y en las obras de los santos. Pidamos a Dios ayuda, misericordia. Vivamos nuestra fe, frecuentemos los sacramentos y digamos siempre: Señor, aumente en nosotros la fe. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, por favor escríbanse al canal Catecismo Católico Tradicional, donde hay toda la fe, moral, mandamientos explicados. Los bendigo con su familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.